5, por favor. Bueno, sí las anoté la cita, nada más que luego a veces me como yo las palabras, ¿eh? Se los digo porque me pasaba antes. Mejor lo buscamos. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En ese versículo, bueno, como sabemos, Dios, como el tema le puse, ¿qué propósito tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué propósito quiere Dios para nosotros? Antes que nada investigué, bueno, ¿qué significa propósito? Y propósito significa del latín propositum, y es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Es algo que nosotros anhelamos. Cada uno de nosotros tenemos, desde el momento que Dios nos formó, Él ya sabía para qué íbamos a estar en este lugar, ¿no? A lo mejor nosotros, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, pues ellas no iban a saber quizás que íbamos a estar aquí, ¿verdad? O como yo, en mi ejemplo, estoy ahorita aquí, pues mi mamá quizás cuando me formó, pues no sabía que iba a estar aquí, ¿verdad? O sea, Dios tiene siempre, en algún tiempo, tiene siempre Dios ese propósito para cada uno de nosotros. En la Biblia de estudio encontré que propósito son 3 puntos importantes, que es deseo, intención y voluntad. Y en medio le puse principalmente Cristo, porque pues como miembros, como hermanos, como hijos de Dios, sabemos que siempre, en todo momento, tenemos que poner siempre en primer lugar a Dios. Él debe de ser nuestro centro para cada uno de nosotros. Y al lado le puse: ¿cuál es tu propósito? O sea, cada uno quizás tenemos metas, sueños, anhelamos algo, quizás lo anhelábamos de jóvenes y ahorita ya estamos más grandes y lo seguimos anhelando, pero quizás Dios va a tener un tiempo para que Él nos los dé, porque quizás si lo anhelábamos antes, quizás todavía no era el tiempo, o si lo anhelamos ahorita, quizás Dios nos los pueda dar. A veces no nos los da ese propósito que necesitamos en el momento que lo pedimos, pero siempre Él tiene el tiempo exacto para que nos los va a entregar. Él siempre tiene, ahora sí, como dicen, su momento. También busqué deseo, bueno, para que más o menos supieran qué significa. Y deseo significa acción y efecto de desear, anhelar, sentir, apetencia y aspirar a algo. Intención significa intento, permitir nombrar a la determinación de la voluntad hacia un fin. Y voluntad significa dirigir y accionar la propia conducta, que quiere decir que cada uno puede elegir lo que uno quiera, ¿verdad? Quizás a veces, como les vuelvo a repetir, Dios tiene un propósito desde que nos formó para nosotros, pero si nosotros no queremos por nuestra conducta o no hacemos lo que Dios tiene en sus planes para cada uno de nosotros, cada quien puede modificar su vida, su conducta como uno pues le plazca, ¿verdad? Pero a veces quizás nos equivocamos, pensamos que es algo correcto cuando no conocemos todavía a Dios, aunque Él ya tiene ese propósito para nosotros, y cuando todavía no lo conocemos pensamos que los planes que quizás estamos haciendo o las cosas que estamos realizando quizás pensamos que son las correctas, pero en ocasiones no lo son. En ocasiones eso es lo contrario. Entonces es cuando ahora sí dicen, hacemos lo que nosotros como carne deseamos, pero no hacemos lo que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos. Después busqué otra cita, si pueden buscar Isaías 43:7.
dice la cita Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En esta cita más que nada nos habla de que quizás a veces no sabemos cuáles fueron quizás las circunstancias en las que fuimos formados, ¿verdad? A veces, pues como sabemos, a veces unos fueron formados dentro del matrimonio, a veces quizás por una violación o quizás por algún otro motivo, ¿no? Pero a veces quizás si nos permitieron nacer, bueno, nuestros padres nos permitieron nacer, o nuestra madre más que nada, o Dios ya tenía ese propósito de permitir que naciéramos. Ya estábamos en sus planes, aunque quizás no era conforme al mandamiento de Dios, probablemente, pero Él ya sabía a qué nos iba a traer a este mundo y para qué nos iba a utilizar a cada uno de nosotros. Por eso dice que Él hizo todo en nombre de Él. Él nos formó por algo, nos creó por algo y nos hizo por algo. Aunque nosotros a veces nos ponemos, dijera la pastora, aunque casi nos van a hablar de la palabra de Dios y le cerramos las puertas en las narices, ¿verdad? Pero pues siempre, hay un propósito, siempre Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él sabe por qué nos manda. A veces quizás nos hablan por teléfono, nos mandan un mensaje, que cuando vienen o esto, lo otro a la iglesia, y quizás a veces cuando todavía no conocemos pues lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues ya nos molesta, ¿no? Ya hasta ni queremos contestar o apagamos el teléfono, pero pues siempre Dios está ahí. Ahora sí, como dicen, yo creo que entre más uno dice que no, más Dios está ahí. ¿Por qué? Porque pues Él ya tiene ese plan para nosotros, Él ya sabe para qué nos va a utilizar y sabe qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. En el Salmo 143:10, si lo pueden buscar, le puse como pregunta, ¿qué debemos hacer para estar en los propósitos de Dios? Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En ese versículo más que nada nos habla de que a veces nosotros, así como fuimos creados por Dios, con el paso de los tiempos, como saben, pues todos vamos pasando por etapas, ¿no? O sea, desde quizás el embarazo, bebés, niños, jóvenes, adultos, hasta viejitos y hasta que morimos, ¿no? Pero a veces en esas etapas quizás pasamos por circunstancias, problemas, tribulaciones, o que quizás a veces como pues hemos a veces leído en la palabra, que a veces pensamos que pues por estar cerca de Dios pues nos tiene que ir bien en todo, ¿verdad? Que decimos pues, ¿por qué me pasa esto a mí si yo estoy con Dios, hablo de Dios o lo sigo todo el tiempo, leo su palabra, y por qué me suceden estas cosas, ¿no? Pero así como Dios nos formó, así Dios sabe también por qué pasan esas tribulaciones, esos problemas o bendiciones, porque también pues no siempre pasamos por eso, porque también Dios nos ha bendecido en otras áreas, ¿no? Entonces a veces pensamos que eso es porque Dios quizás no está con nosotros, pero es simplemente porque Él nos está probando, Él está viendo si nosotros caemos o si nosotros seguimos. Como dice, Él nos formó por algo, Él nos creó por algo, y Él quiere ver qué fue lo que creó. Él quiere ver como dicen, qué criatura es la que formó y cómo vamos a seguirlo. O sea, si vamos a quedarnos en el camino o lo vamos a seguir o qué va a pasar, pero siempre Dios pone como que cada palabra
para que nosotros podamos avanzar conforme a lo que Él nos ha dado. Por eso siempre dice que también aunque nos pasen todas esas circunstancias, siempre debemos de seguir a Él, tener fe, aunque quizás no vemos pues los milagros que pedimos o las bendiciones que queremos, pero pues siempre debemos de ser fieles a Dios, porque pues como dicen, si Él no hubiera permitido que estuviéramos aquí, pues no existiéramos, ¿verdad? O sea, quizás desde el vientre de nuestra madre, pues no hubiéramos ni existido. Así es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Después busqué 1 Corintios 6 del 19 al 20 y le puse como subtítulo: ¿con qué propósito nos formó Dios? Me responden con un amén los que estén buscando la cita. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios es vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este también, como ya se han dado cuenta en los otros pasajes, estoy dando un poquito a explicar para qué más o menos Dios nos formó a cada uno de nosotros y qué es lo que desea de cada uno. En este versículo, más que nada, nos trata de dar a entender que desde el momento que nos formó, nosotros tenemos que agradarlo más que a nada a Él, porque somos ese templo. Es como nos han también dado, el pastor nos ha dado así también los temas sobre eso, ¿no? Que un templo, el templo de Dios, debe de ser un templo limpio. Un templo no va a estar lleno de basura o va a tener cosas que quizás no glorifiquen a Dios, ¿no? Asimismo, nosotros somos ese templo, somos, a veces pensamos que nosotros es nuestro cuerpo y es de nosotros y podemos hacer lo que queramos, pero no, el cuerpo que tenemos quizás es carne, ¿verdad? Pero ese cuerpo es de Dios. Tanto el cuerpo como el alma que tenemos le pertenece a Dios desde el momento que nos creó. Por eso, así como somos ese cuerpo que Dios nos formó desde el principio, y como nos dice en el versículo de Jeremías, que nos trajo por un propósito, y es ser, ahora sí, profeta de naciones. Un profeta, pues como dicen, de naciones, pues debe ser una persona grata, una persona honorable, una persona que sea buena, conocedora, y más que nada que le entregue eternamente y bien su corazón a Cristo, porque a veces, como dicen, predicamos, pero a veces no tenemos a Dios en nuestro corazón. Quizás a veces hablamos de Dios, pero no lo tenemos ni en nuestro cuerpo ni en nuestro corazón, ¿no? Entonces, más que nada, es de que cada uno de nosotros, así como somos ese cuerpo que es el templo de Dios, así nosotros lo cuidemos. Quizás antes hacíamos cosas que no eran correctas, como tomar, fumar, a lo mejor unos en drogas o alguna otra cosa, en pandillas o lo que sea, pero Dios no le agrada eso, y Dios, como les digo, Dios nos rescató por un propósito, porque quizás si nosotros hubiéramos seguido en esos caminos, quizás a lo mejor algún vicio de esos ya nos hubiera matado, ¿verdad? O sea, ya no estuviéramos ni aquí. Pero Dios siempre ha sido sabio y siempre ha sido bueno con nosotros, porque si desde el momento que fuimos formados nos ha permitido llegar hasta este día, hasta esta edad que tenemos, bueno, unos 40, otros 50
los que tengan, ¿verdad? 20, 15. Ahora sí, es por gracia de Dios, ¿verdad? Porque quizás a veces muchos no llegan a la edad que tenemos. Muchos quizás tienen enfermedades o tienen adicciones y quizás no llegaron a conocer de Dios por estar en esas, se podría decir, en esas tinieblas, porque son tinieblas en las que estábamos. Entonces, Dios nos ha rescatado a cada uno de nosotros para que así como Él nos formó, así cuidemos ese cuerpo que Él formó, así cuidemos esa alma, ese corazón que pues nos dio a cada uno de nosotros, porque pues bueno, gracias a Dios los que estamos aquí como hermanos no nos falta un pie, una mano, un dedo o quizás una oreja. O sea, todos estamos completos, ¿no? O sea, todos, a lo mejor sí nos falta un poco más de vista como a mí, pero o sea, gracias a Dios, o sea, Él nos ha bendecido desde que hemos nacido hasta este día. Entonces, como dicen, siempre debemos de darle gracias a Dios y más que nada, pues ahora sí glorificarlo y pues como dicen, como hermanos y como ya sabemos quién es Dios para nosotros, que es nuestro Salvador, pues así debemos de adorarlo y glorificarlo diariamente, porque pues a veces sí se nos olvida, ¿verdad? Que andamos en las carreras y ya ni a veces damos gracias de que nos levantamos o de la comida o de alguna otra circunstancia, pero pues siempre debemos de ser gratos con Dios, porque pues si no fuera por las bendiciones que nos ha dado, quizás no tuviéramos casa, carro, comida, como la hermana Maribel mencionó, muchos ahorita en Venezuela están pasando por muchas cosas, por hambre principalmente, no tienen que comer y quizás aquí nosotros tiramos la comida que ya no nos gusta o que ya tiene 2 días, pero pues siempre, como dicen, siempre debemos de darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, porque pues, como dice el versículo, Él pagó el precio para que estuviéramos aquí. Gracias a Dios, porque pues si no, pues nadie de nosotros estuviéramos, ¿verdad?, presentes. Les voy a pedir también que busquen Romanos 8:28. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este pasaje podemos observar que, como ya les mencionaba anteriormente, todos fuimos quizás formados, ¿verdad? Como saben, fuimos formados desde los cromosomas del papá y de la mamá y se unieron y se hizo el bebé, ¿verdad? Pero a veces, bueno, nosotros, como les decía, ya fuimos rescatados por Dios, ¿no? Ya estamos aquí. Ahora sí, como dicen, no somos quizás correctos o perfectos, ¿verdad? Pero estamos tratando de llegar pues a la perfección que Dios quiera que tengamos cada uno. Entonces, en este versículo podemos observar que Dios tiene un propósito para los que son llamados, porque como también dicen, no todos, aunque fuimos formados por Él, ¿verdad? Porque pues Dios nos formó a todos, aunque estén en las tinieblas, quizás otros, o estén en otros lugares que Dios no le agradan, pero todos fuimos creados por algo. Pero principalmente, más que nada, este versículo es como más para su iglesia, ¿verdad? Porque pues si fuimos llamados por Él, como dice, todas las cosas nos van a salir bien. Como les mencionaba, quizás a veces pasamos por muchas circunstancias, problemas, a veces que ya no me dejan salir, o que no quieren que venga a la iglesia, o que tengo problemas con el perro, el gato, lo que sea, pero siempre Dios tiene un propósito, y ese propósito es de que nosotros todas las cosas, ahora sí, como dicen, aunque Él nos manda, pues ahora sí, tribulaciones que no nos gusten, ¿verdad? Pero pues Él siempre va a tener ese propósito y va a hacer que las cosas no salgan bien.
a veces pues quizás sentimos angustias o alguna otra aflicción, pero sabemos que estar cerca de Él nos da esa paz. A veces en la casa quizás nos encontramos con gritos, con desmechadas o con lo que sea, ¿verdad? Pero ya estando aquí en la casa de Dios, uno se siente como, bueno, no sé, pero yo de mi parte siento como una paz, como dijera, no es lo mismo estar aquí que en mi casa. Yo sé que pues ahora sí, como dicen que ya conocemos nosotros a Jesús, pues sabemos que también está en nuestros hogares, ¿verdad? Pero como que se siente diferente estar aquí que en la casa, porque aquí se siente como esa paz, esa tranquilidad. Entonces pues Dios, aunque nos manda muchas cosas para ver si no nos tropezamos y si seguimos levantándonos y avanzando, pues Dios siempre va a hacer que todo nos salga bien, porque tarde o temprano esas cosas que nos salieron mal, Dios nos va a bendecir quizás con lo doble o lo triple, ¿verdad? Por eso, ahora sí, como dicen, los llamo, ¿verdad? A que pues más que nada como pues cristianos que somos, pues tratemos de ahora sí de avanzar, de seguir a Dios sin ahora sí, como dijeran, a veces quizás tenemos propósitos, anhelos cada uno, pero pues a veces es mejor dejarlos a la voluntad de Dios. Sí tratar de hacerlos, ¿verdad? Pero siempre poner en primer lugar a Él, porque pues Él es el único que sabe si se van a lograr esos sueños o esos anhelos que tengamos cada uno de nosotros. Después les voy a pedir que vayan a Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como en el principio les enseñé, el propósito tiene 3 funciones, que es el deseo, la intención y la voluntad, ¿no? Y en este versículo al leerlo nos damos cuenta que Dios, al decirnos que tengamos buena voluntad, es porque Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Como que hagan de cuenta, como cristianos no debemos de hacer lo que ahorita se está haciendo, porque a lo mejor, como hemos escuchado anteriormente, antes pues quizás oraban hasta los 7 días, iban al templo, y ahorita ya no queremos venir quizás los 3 días, ¿verdad? Ya, si dijera el pastor, ya queremos que todo nos mande por el Facebook, ahí escuchamos las predicaciones, pero para no asistir a la iglesia, ¿verdad? Pero como dice el versículo, no nos debemos de adaptar, no nos debemos de acostumbrar a los tiempos que van pasando, porque como dicen, Dios tiene, ahora sí no es, o sea, Dios existió desde hace muchos años, no estuvo en este mundo, ya no está en este mundo con nosotros, ¿verdad? Pero sigue ahora sí esperándonos, ahora sí en su morada. Pero dice que no nos adaptemos. ¿Por qué? Porque a veces esas cosas nos afectan más que nada como cristianos, porque al estarnos acostumbrando, haciendo las cosas de los tiempos de ahorita, hace que nosotros perdamos como ese interés. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Los avances, ya es de que ponemos las diapositivas, ¿verdad? Se ve bonito, pero a veces es bueno también usar, como dice en la Biblia, porque pues a veces por estar viendo todo el tiempo ahí, no sabemos ni dónde está el libro o a veces uno dice, no lo trae mi Biblia. Entonces, como les menciono, a veces Dios lo que quiere hacer es de que nosotros no cambiemos, ahora sí como dice en su palabra, no es como nosotros la Biblia, no podemos decir, es que ya es un nuevo siglo y vamos a cortar los versículos para que sean menos y no sea un librote muy grande.
no sean muchas páginas, no, o sea, debemos siempre de hacer como su voluntad, como Él nos las puso, o sea, como las dejó, como las estableció, porque si no aceptamos sus reglas, no aceptamos lo que Él nos manda, como dice ahí, no hacemos pues la voluntad de Él, ¿verdad? Estamos haciendo lo que queremos nosotros, pues a Dios no le va a agradar, a Dios no le va a gustar que, por ejemplo, digamos, ya no va a traer la Biblia, porque pues, ¿para qué? Luego me va a ver la gente que cargo mi Biblia y va a decir que soy hermano, pero no, o sea, siempre Dios siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, por eso debemos siempre como que tratar de no cambiar los tiempos, aunque quizás, como les vuelvo a mencionar, estamos en diferentes etapas los que estamos ahorita aquí de nuestras vidas, ¿verdad? Unos son niños, otros jóvenes, pero debemos de acostumbrarnos a conocer la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros, y más que nada que sigamos haciendo sus mandamientos, que hagamos lo que, como dicen, cargar nuestra Biblia, hablarle pues bien a los hermanos, porque a veces hasta se nos olvidan los valores, ¿no? Yo no creo que antes, cuando existía Dios, pues estaba Dios y pasaban y ni permiso pedían, ¿no? Yo pienso que pues hasta ni lo querían tocar para que, pues no, porque pues era pues Dios, ¿verdad? Entonces, pues eso no, yo pienso que eso no se nos tiene que olvidar, porque pues si fuimos formados y nuestra mente estaba en blanco y ahorita ya tenemos cierta edad y ya tenemos tantas cosas quizás que a veces no necesita nuestra mente tenerlo, pues como dicen, uno debe de tratar de modificar esas cosas, modificar nuestra conducta, nuestros valores, porque pues también si uno desde pequeño no enseña a los hijos, no les enseñan todas esas cosas, o como mencionan, darle gracias a Dios por la comida, o hacer oración porque nos levantamos o cuando nos dormimos, pues todo eso van aprendiendo los niños. Entonces es bueno que desde el momento que nos empiezan, bueno, que nos formaron, que ahora sí nos hubieran empezado a hablar, ¿verdad? Quizás, como les digo, nadie sabía quizás que íbamos a estar en este lugar ahorita, o nuestra familia quizás se encuentra en el mundo todavía, pero por eso, así como Dios nos trajo a nosotros a este lugar y con un propósito, así debemos de pedirle a Dios que pues nos ayude a traer a nuestras familias si todavía se encuentran pues ahora sí en las tinieblas, porque a veces, como dicen, tienen un velo en los ojos que no los dejan ver. Entonces, ya viendo ellos nuestro testimonio como cristianos, ellos van a, pues ahora sí, como dicen, nadie es perfecto, ¿verdad? Todos tenemos errores, todos, pues como dicen, pecamos de alguna u otra forma, pecamos, pero más que nada pues pedirle a Dios que nos ayude y que seamos ese instrumento que Dios nos creó y nos formó para servirle, para traer almas, porque pues ese es nuestro propósito, hablar de su evangelio y traer almas delante de Él. Les voy a pedir que vayan también a Jeremías 1, del 6 al 9. Dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aquí, hermanos, más que nada, como mencionaste en un momento el pastor, ¿verdad? Dios, así como Dios preparó a los 12 discípulos, como sabíamos, quizás muchos de ellos se sentían
como nosotros, ¿verdad? Que a veces decimos, ay, es que, ¿cómo voy a pasar si yo no sé? O como decía la pastora, yo no sé hablar y no me van a entender. O X situación, ¿verdad? Todos tenemos como un momento de inseguridad al pasar aquí, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar sentados que pasar aquí enfrente. Entonces, como menciona aquí, Dios le dijo a Jeremías que así como Él lo formó, él tenía ese propósito de ir y predicar a las naciones. Aunque él se sentía inseguro, se sentía incapaz, se sentía incompetente a lo mejor, ¿verdad? Que decía que pues que no iba a saber cómo hablarles o cómo decirles, pero así como Dios preparó a sus discípulos enseñándoles, que quizás pues muchos pues también fueron rebeldes, ¿verdad? Como nosotros, quizás, pero Dios siempre tiene ese plan para cada uno de nosotros. Siempre aunque nosotros nos sintamos menos que unos o más, siempre Dios tiene ese poder, tiene esa sabiduría para darnos las palabras, porque yo la verdad, pues como hoy que es mi primera predicación, yo decía, ay Dios, que hasta le dije a mi esposo, ojalá y me entiendan, y me dicen, no, ojalá y puedan entender, pero a veces uno así se siente como con nervios, como que uno dice, ¿qué tal si no soy capaz? O ¿qué tal si no puedo? Pero a veces, como dicen, nadie nace sabiendo, o sea, nadie nace, desde que nos formó Dios, nadie nace así con esa sabiduría como Él, ¿verdad? Porque pues Él es Dios y Él tiene todo lo que no tenemos. Pero si Dios nos trajo a este lugar y si Dios nos dice, necesito que, ahora sí como dicen, el pastor nos dice, no te toca predicar tal fecha o te toca abrir la oración. A veces muchos decimos, ay no, es que no puedo, ay mejor para la otra semana o así, pero a veces no sabemos con qué propósito Dios nos pone en ese lugar. Siempre Dios nos va a poner por un propósito y va a ser para demostrarnos más que nada que con Él siempre vamos a tener esa seguridad, que aunque nos sientamos inseguros, siempre Dios va a estar ahí poniendo esa cobertura en cada uno de nosotros para que nos salgan las palabras. Porque yo, por ejemplo, imagínense, pues escribí aquí no sé qué tanto y ahora ya se me salieron otras palabras. Entonces dije, pues, ¿para qué escribí tanto? Y casi me estaba ahí quebrando la cabeza, ¿verdad? Pero siempre, como dicen, a veces las cosas las planeamos. Sí es bueno planear, pero a veces lo diferente es de que sale del corazón, salen otras palabras. Y eso es lo bueno porque, pues, imagínense, es el entendimiento que Dios nos ha dado, porque si no nos hubiera dado quizás Dios un buen entendimiento o dijera no tuviéramos un cerebro, pues no íbamos a saber ni qué decir, íbamos a estar así como los vegetales, ¿verdad? Sin hacer nada. Pero pues ahora sí, como les vuelvo a decir, siempre Dios tiene un propósito y ese propósito es más que nada que estemos con Él, sigamos su evangelio, no caigamos, nos ayudemos unos a los otros y más que nada que pues ahora sí como viene en la imagen que pues Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Él nunca nos va a dejar, aunque a veces nos sintamos menos o sientamos que no podemos pasar aquí, o como el hermano Víctor que decía que quería pasar y que no pasaba y que sí pasaba y al final pasó, pero pues a veces Dios quizás como dicen, los que son mudos hizo que hablaran, los cojos hizo que caminaran. Imagínense, para Dios pues no hay nada imposible. O sea, siempre tiene para nosotros sus hijos, siempre tiene una bendición grande, que puede ser en diferentes formas, pero pues siempre va a tener algo para nosotros. Y como final puse cuál es el mayor propósito de Dios hacia nosotros. En 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. En este pasaje, que bueno, sería el último, ¿verdad? Nos damos cuenta, bueno, ahí puse una imagen de una Biblia y unas cadenas rompiéndose, porque yo pienso que el propósito de Dios pues fue rescatarnos de donde estábamos, desde el principio, ¿verdad? Desde el nacimiento, porque pues desde el nacimiento a veces muchos pensamos que los niños no saben esto, no saben el otro, que él no lo regañes, que no entiende, pero desde el momento que nacemos o desde que estamos en el vientre, ¿verdad? Yo pienso que pues ya ahora sí ya uno va teniendo entendimiento, ya sabe cuando está el bebé en el vientre que según escucha a la mamá, escucha al papá, que entonces yo pienso que desde el momento que estamos siendo formados, pues Dios nos está más que nada hablando, ¿no? Para algo, y desde ese momento tenemos que como madres, como padres, si ya conocemos la palabra de Dios, pues ahora sí hablarles, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre con su palabra siempre va a romper cadenas, siempre va a hacer que todo nos salga bien, y que más que nada cada uno de nosotros pues pensamos que quizás venimos a la iglesia porque decimos me invitó la hermana o me invitó el pastor, la pastora, y si no voy, ¿qué van a decir? O que ya tengo un servicio en la iglesia y tengo que ir a fuerza. O sea, no es de que, como dicen, que digamos que ellos nos encontraron, ¿verdad? Porque pues ellos quizás pues sí nos encontraron de alguna forma con algún amigo o familiar y nos hablaron de Dios, ¿verdad? Pero más que nada el que nos encontró fue Dios, porque pues a veces muchos pensamos, ay, es que yo encontré Dios, no sé qué, y no sé cuándo, pero pues no es de que nosotros lo encontramos, es de que Él nos encontró desde el principio que fuimos formados. Entonces, más que nada, en este versículo yo pienso que Dios siempre va a estar ahí con su gracia, bendiciéndonos, apoyándonos, dándonos su palabra, que quizás, como les vuelvo a repetir, a veces muchos pues quizás nos sentimos menos o nos caemos o lo que sea, pero como habíamos hecho en la oración, ¿no? Como hermanos, como unidad, y como así como hermanos que fuimos llamados para la obra de Dios, así mismo también pues nos apoyemos unos a otros, ¿no? Que como hermanos pues quizás todos tenemos un propósito diferente, pero que ese propósito pues sea más que nada el que Dios le agrade, y que más que otra cosa, que si uno por ejemplo sabe más, otro menos, pues nos ayudemos unos a otros, porque a veces, como les vuelvo a repetir, muchos tenemos esa inseguridad, que aunque pues nos vemos por fuera valientes, ¿verdad? Pero ya a la hora de la hora, dijeron, ya parecemos esas gallinas ahí bien cogiéndonos. Entonces, pues, ahora sí, como dicen, más que nada siempre poner en primer lugar y en el centro de nuestras vidas a Dios, y entregarle más que nada, como les digo, nuestro cuerpo y principalmente nuestro corazón, porque por eso nos formó a cada uno de nosotros, porque pues como les vuelvo a repetir, si Él no hubiera sido el propósito, su voluntad de Él, quizás no existiéramos, no estuviéramos hoy en estos días. A veces, como les digo, muchos quizás mueren a corta edad o a la edad que tenemos, y nosotros a veces no valoramos esa vida que Dios nos dio, y esa vida que pues ahora sí, como dicen, la tengamos como ese templo limpio, como esa casa de Dios que es limpia, que no le pongamos nada que interrumpa los planes que tiene Él para nosotros, sino que dejemos que Él nos use como ese instrumento, ahora sí como dicen, dejarnos que nos molde como las vasijas, ¿verdad? A cada uno. Entonces, pues más que nada les pido que ahora sí, tanto a mí como a ustedes, que pues no nos dejemos caer,
ni que nada que esté fuera nos obstruya, pues venir ahora sí a escuchar la palabra de Dios, que pues a veces dijeran, unos nos estamos durmiendo o ya estamos cansados o no pasamos a comer y ya tenemos hambre, ¿verdad? Pero pues siempre Dios va a estar ahí con nosotros, pues bendiciéndonos. Quizás no, si tenemos hambre no nos dan un alimento físico aquí, ¿verdad? Pero nos dan ese alimento espiritual que es su palabra. O quizás estamos con sueño, pero pues a veces el pastor, la hermana o el hermano hasta grita y hasta despierta a uno, ¿verdad? Pero siempre debemos de estar aquí más que nada, no para agradar, pues ahora sí como dicen, a Dios a las personas o que porque voy porque me invitó fulana, sultana, ¿no? O sea, debemos de venir con un corazón ahora sí grande para Dios, porque pues al que venimos a entregárselo es a Él, no a los demás. Y más que nada debemos de ser ese testimonio para nuestras familias o para nuestros amigos, nuestros vecinos, que pues a veces sí cuesta cambiar nuestra forma de ser o nuestro carácter, ¿verdad? Porque a veces yo me pasa que no tengo mucha paciencia, como que a veces hablo de Dios y me sacan otra cosa, pero pues a veces digo, Dios, haz que cuente del 1 al 1000 para que se me pase, o dijera, no los agarre aquí con el bate ungido, o no sé, ¿verdad? Pero son cosas que Dios nos va a ir moldeando a cada uno de nosotros, porque así como Él nos creó, así nos va a moldear hasta estos días que tenemos. Él va a hacer que nosotros tengamos todos esos dones, ¿verdad? La paciencia, la sabiduría. Por eso, más que nada, debemos de poner ahora sí nuestras vidas para Él, porque pues es la vida de Él, porque no es nuestra. Si Él quisiera en este momento, pues que Dios guarde la palabra, ¿verdad? Pero pues Él nos puede llamar quizás en este minuto o en unas horas, no sé, ¿verdad? Pero por eso siempre debemos estar bien delante de Dios. Bueno, hermanos, ese fue mi tema, espero que me hayan entendido, y si no, pues luego ya me corrigen. O ya cuando pasen, ya también les voy a decir que no les entendí. Les voy a pedir que se levanten para que oremos. Padre Jesús, hoy en esta noche te damos gracias por permitirnos